El texto que leía en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 en adelante hasta el 13, habla de quién es Dios, de cómo es Dios. Y este himno que cantábamos habla de la grandeza de Dios. Habla de la naturaleza, habla de que Él lo creó todo. Cuando yo escucho las aves del cielo, cuando veo las flores, cuando escucho los truenos y los relámpagos, digo, cuán grande es Él. Porque todo lo creaste, Señor. En el versículo 14 del mismo pasaje dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda ofrecer a Dios que pueda siquiera igualarse con algo de lo pequeño que Él es. ¿Cómo lo pequeño, pastor? Porque Él puede ser tan pequeño como algo microscópico, pero tan maravillosamente grande que el universo no lo puede contener. ¿Cuántos recuerdan los niños esas canciones de la escuela bíblica? Decía, tan grande es el amor de Dios, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan alto que no puedo ir encima de Él. Bueno, y otras cosas más. Tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Dios está en las pequeñas cosas. Como por ejemplo, haga así. Y usted está respirando oxígeno. Y usted lo ve el oxígeno. No, es microscópico. Eso lo hizo el Señor. Habla de su grandeza, de su poder. Y cuando vemos el cielo, su esplendor, las estrellas incontables, innumerables, también lo hizo el Señor. Pero ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos dar a cambio del Señor? Bueno, una sola cosa podemos hacer: darlo todo. Y es que alcanza. No alcanza. Pero ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Señor, te ofrezco mi vida entera. Fíjese lo que dije al principio. Te ofrezco. ¿Qué significa ofrecer? Dar voluntariamente. Porque tantas corrientes en estos años, ¿verdad?, que se hablan de hacerle canjes a Dios. Bueno, yo te doy esto, pero vos me das aquello otro. Y hasta se predica de esa manera. Si vos le das a Dios esto, entonces Dios te va a dar esto. No. Nosotros le damos nuestra vida entera al Señor como producto, como fruto de esta salvación tan grande que Él trajo a nuestras vidas. Y lo hacemos porque le amamos a Él. Amén. Y diciendo esta frase, quiero que lean esto que va a aparecer allí atrás, creo, en algún momento. En 3, 2, ahí apareció. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? No puedes amar a quien no conoces. Podemos hacerlo un poco interactivo a esto, ¿no? Y podría preguntarle a ustedes, ¿y cómo te cae tal persona que vive allá en Líbaros? ¿Cómo lo ves? ¿Es simpático? No. ¿Te cae bien? ¿Es bondadoso? ¿Es solidario? A ver, vamos a preguntar, por ejemplo, al hermano Lucas. Lucas, ¿y cómo es Marianito?
allá de Líbaros. ¿Cómo es? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Famoso Marianito. No sabe. A ver, si yo le pregunto a Tobías, ¿lo conoces a Marianito Tobías? Sí, dice. Y entonces él me puede contar cómo es Mariano, ¿verdad? Me va a decir que juega muy bien al fútbol, que le gusta comer helado, porque Tobías lo conoce. Entonces habla de él, puede contar de él, porque lo conoce. Un poco. Sabe algunas cuestiones. Ahora, si yo le pregunto, Tobías, ¿y cómo se porta Mariano en su casa? No sé, me dice. Porque lo conoce hasta por ahí nomás. Solamente por arriba. Algo sabe. Y puede tener una idea acertada o desacertada de esta otra persona. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Pero yo comencé leyendo un pasaje que habla de la grandeza de Dios, de la magnificencia, de la gloria, del poder, del honor, de que Dios es excelso, que Él tiene toda la fuerza, que Él es grande, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en ellos. Y ahora yo les pregunto, ¿conocen a Dios? ¿Qué me podés contar de Dios? Hay un pasaje en la Biblia muy conocido y que dice, ¿qué hay cuando os reunís? Bueno, Reina Valera 1960. Vamos a actualizarlo. ¿Qué hacen ustedes cuando se juntan? ¿No les brota de adentro el hablar de las maravillas de Dios? ¿No les brota espontáneamente hablar de lo excelso del Señor, de lo grandioso que es Él, de que Él es victorioso, de que Él te amó tanto, que dio su vida para que seas salvado? Ese texto habla de eso. ¿Qué hay cuando se reúnen? Hay cánticos nuevos, hay alabanza espontánea a Dios, hay salmos, hay himnos, hay cánticos espirituales, dice el pasaje. Porque si no hay eso, capaz que no estarías conociendo a Dios. Y estamos finalizando un año, ¿verdad? Un año más. Celebramos nuestro cumpleaños número, ¿cuánto? 13, ¿verdad? Ah, pastor, pero los que estamos del principio, reconocemos a Dios ya. Ajá. Ponele. Tal vez. Ajá, pero pastor, yo tengo 40 años y hace 45 años que voy a la iglesia. A mí me va a decir, ponele que conoces a Dios. ¿Y cómo sé, pastor, yo que alguien realmente conoce a Dios? ¿Cómo identificar a una persona que conoce a Dios? Bueno, yo le podría decir que después de 13 años de pastoreado y otros tantos años de pastorear jóvenes y adolescentes, tengo una leve idea de eso. Pero no dejaría de ser mi opinión, tal vez. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero este título llamativo que dice, no puedes amar a quien no conoces. Bueno, es posible que nos agrade una persona. ¿Puede ser o no? Que nos caiga bien.
Es más, en algún momento cuando, por ejemplo, hoy en mi caso conocí a mi esposa, en algún momento primero la vi, me gustó esa persona. Si no, no me hubiera casado, supongo. O me obligó el suegro, pero ese es otro tema. Me dijo, te sigo dando Manao, ¿no? ¿Qué era? Córdoba, gaseosa Córdoba y pasta frola. No, nos puede gustar una persona. Ahora, porque a mí me guste una persona, me caiga bien una persona, ¿yo puedo decir, conozco a esa persona? No. Bueno, hay muchas personas aún dentro de las iglesias, incluso pueden tener cantidad de años dentro de las iglesias, y le gusta a Dios. Le cae bien. Y sí, es poderoso. Mandó a Jesús para morir en la cruz, para perdonar mis pecados. Buena onda. Me cae bien. Pero eso no quiere decir que yo conozca a Dios. Porque es algo más profundo. Es algo tan profundo que si yo verdaderamente conozco a Dios, mi vida es transformada. No es arreglada, no es emparchada, no es acomodada, es transformada. La Biblia habla y dice claramente que Él hace nuevas todas las cosas. Dios dice que nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. En ningún momento dice, bueno, vengan a mí, que yo los voy a emparchar. No dice, bueno, vengan a mí que los voy a acomodar un poco para que tiren un tiempo más. Eso nos pasa por ahí físicamente. Vamos al médico y nos algo, bueno, sentiste bien a los 2 o 3 días otra vez con los achaques. Puede pasar. Pero cuando venimos a Dios y conocemos a Dios, nuestra vida es transformada, cambiada, totalmente transformada. En este pasaje, el escritor agrega esta pregunta, ¿verdad? Y dice el versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando estamos conociendo más a Dios en la profundidad, nos damos cuenta realmente que no nos pertenecemos. Que ni siquiera podríamos estar aquí sentados en la silla respirando si no fuera por la gracia y la voluntad de Dios. No nos hubiésemos despertado esta mañana. No sé qué actividad hiciste hoy. No podrías haber hecho absolutamente nada de lo que hiciste hoy si no hubiese sido por la misericordia y la gracia de Dios. Como le dijo a ese hombre, bueno, había acumulado todos los graneros y dijo, alma, reposa porque muchos bienes tienes para largo tiempo. Y entonces la palabra fue necio. Esta noche vienen ¿a qué? A buscar tu alma. ¿Y qué vas a dar como recompensa por ella? ¿Trigo? ¿Un granero completo? ¿10 graneros? ¿100 graneros? Si todo le pertenece a Dios. Ese hombre hablaba así y pensaba así porque no conocía a Dios. Porque cuando conocemos a Dios decimos, Señor, todo es tuyo. ¿Qué te puedo dar más yo si hasta mi propia vida te pertenece? ¿Cuántos dicen amén? Ajá. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo puedo saber yo que obedezco a Dios? ¿Cómo puedo saber yo que alguien vive en obediencia a Dios? Y estoy cambiando la pregunta. ¿Por qué obediencia?
Pastor está hablando de si ama a Dios y ahora salió con la obediencia. Nos cambió el título. Bueno, vamos a ver un pasaje. En capítulo 14 del libro de Juan. Juan capítulo 14. Versículo 15 dice. ¿Qué dice? Si me amáis, si fuera caso que me aman, guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos, cumplan mis mandamientos, pongan en práctica mis mandamientos. Entonces, este amor está directamente ligado con mi obediencia. Entonces, ¿yo cómo puedo identificar que alguien ama verdaderamente a Dios? Si obedece. ¿Por qué? Obedece porque ama a Dios. Y ama a Dios porque lo demuestra a través de su obediencia. Si no amamos y obedecemos a Dios verdaderamente, y escuche bien esta frase que voy a decir. Si no amamos y obedecemos a Dios verdaderamente, somos culpables de idolatría. Así, ¿cómo, pastor? El que no ama y obedece a Dios verdaderamente está en pecado de idolatría. Porque cuando amamos y obedecemos a Dios, no hay lugar en nuestro corazón para ninguna otra cosa que se pueda interponer. Ahora, cuando hay alguna cosa, tal vez por más pequeña que nosotros pensemos o tan grande, que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, eso es idolatría. Puedo hacer una lista enorme de cosas. Usted mismo o yo mismo puedo transformarme en un ídolo de mí mismo. Porque si yo me obedezco a mí mismo antes que a Dios, soy un idólatra. Porque estoy cambiando el obedecer a Dios por obedecer a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece, a lo que yo tengo ganas. Y eso es idolatría. Idolatría es adorar a cualquier otra cosa menos a Dios. Bueno, muchas veces lo he mencionado, pero podemos poner en primer lugar nuestros estudios, nuestro estatus social, nuestro trabajo, pero podemos poner infinidad de cosas antes que Dios. Y cuando hacemos eso, nosotros somos idólatras. Y la Biblia enseña claramente que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos saben eso? Ahora, pero esto es difícil, pastor. Es complicado de hacerlo. Bueno, yo le voy a decir que usted está totalmente equivocado. No es difícil. Es una cuestión de amar a Dios o de no amar a Dios. Es una cuestión de conocer a Dios o de no conocer a Dios. Si conoces a Dios, estás tan enamorado de Dios que lo único que te importa es obedecerle y agradarle a Él. Hay un coro que dice, te amo, hablándole a Dios, y dice, no importa lo que pueda venir. Amamos a Dios. Si amamos a Dios, entonces lo demostramos a través de nuestra obediencia. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque Él nos dejó ejemplo. Jesús, cuando vino aquí en la cruz, dice la Biblia y enseña que Él fue obediente. ¿Recuerda ese pasaje? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Obediente a tal punto que murió en una cruz.
Hasta los que estaban cerca de él le propusieron alguna otra forma. Señor, no te conviene ir a la cruz. No hace falta. Otro le dijo, Señor, manda que caiga fuego del cielo y los queme a todos estos. Otras ideas, otras formas, otros caminos, otras maneras, otras cuestiones. Pero Jesús era obediente a lo que el Padre le había dicho. El Padre lo envió y le dijo, vas a ir, vas a nacer, te van a perseguir, te van a querer matar. En un momento te van a apresar, te van a torturar, te van a escupir, te van a arrancar la barba, te van a clavar una corona de espinas, te van a poner una bolsa en la cabeza, te van a dar de trompadas y van a preguntar, bueno, ¿y quién te golpeó? Si eres profeta, dinos quién te golpeó. Te van a hacer cargar una cruz, te van a clavar en la cruz, te van a clavar una lanza, te van a matar. Si eso es lo que dijo el Padre, voy a obedecer. Cuando Pedro le dijo, Señor, no te conviene. No te conviene ir a la cruz, no te conviene. ¿Y qué le respondió el Señor? Apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Ay, en esa iglesia donde iba Jesús no hay amor. Le dijo Satanás a un hermano. Amor es cuando no decimos la verdad. Falta de amor es cuando no decimos la verdad, perdón. El amor es verdad. Y Jesús le dijo y lo confrontó, pero como Pedro era un escogido de Dios, no se fue llorando a los rincones, sino que se arrepintió. Es su corazón. No sintió remordimiento como Judas, sino que se arrepintió de corazón. Y se mandó otras, ¿no? Negó a Jesús, maldijo, no lo conozco. Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Pero tranquilo, yo he rogado al Padre, ¿para qué? Para que tu fe, que hablamos hoy, no falte. La fe nos lleva a los pies de Cristo, una y otra vez. Una y otra vez. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Bueno, estas fechas son un tanto particulares, ¿verdad? ¿O no? Para usted no. Digo a nivel familia y sobre todo cuando hay personas inconversas. Son un tanto particulares. De repente a veces aparecen personas que no vemos en todo el año y aparecen, ¿verdad? Tal vez no nos preguntaron cómo estuvimos, cómo andás, qué sé yo, pero aparecen ese día y bueno. Y hasta con un regalito tal vez. Pero ¿qué es mejor? ¿El abrazo de todos los días o el regalito de un día al año? Entonces, dice 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pastor, estoy haciendo un sacrificio últimamente a venir todas las reuniones. Ni vengo si para mí es un sacrificio venir a adorar a Dios. Por las dudas se lo digo.
No se trata de sacrificio. No se trata de qué hacemos o cuánto hacemos. Ni siquiera se trata de cuántas cuestiones materiales podemos llegar a dar. Se trata del obedecer. Y la obediencia ligada ¿a qué? Al amor. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Cuando usted ama, no lo para nada. ¿O sí? Ahí estaba hablando el enamorado con la enamorada de teléfono y se le terminó la batería. Una desesperación. Si es necesario, va corriendo y se compra una batería nueva. Ahí no importa lo que valga. Me empeño hasta acá, pero tengo que seguir con el mensajito. Está enamorado, está enamorada. ¡Ay, está lloviendo! ¡Fua! Como dicen allá en Entre Ríos. ¡Fua! ¿Qué importa? Tengo que ir a ver a quien yo amo. Es más, me va a ver mojado y decir, mirá cómo se sacrificó por mí. Parece que me quiere. ¿Cuántas cosas podemos hacer, verdad? Ahora, la Biblia claramente habla y dice que el Señor mira la intención del corazón. Humanamente hablando, yo pudiera hacer una estadística, decir, mira, la verdad que este hermano de lujo, porque no falta ni una reunión nunca, ¿no? Y este hermano no tanto, pero bueno, obviamente que tiene que venir y si obedece va a venir a la reunión, ¿no? Pero en un momento, el que pesa el corazón es Dios. ¿Por qué? Dios conoce la intención del corazón. Y cuando estemos delante de Él, no nos va a servir de nada. Decir, porque yo hice esto, yo hice lo otro. Es más, espero que no sea su caso. Pero a algunos les va a decir, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. No los conozco. Ahora yo vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Conocen a Dios? Jesús dijo algo muy simple y contundente. Y lo dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás dando en este tiempo? Entonces Dios no se complace tanto en hago esto, aquello y lo otro. No se trata de eso, porque eso es la consecuencia de que amo a Dios. No solo la actividad. Me preguntaré, pastor, ¿y usted por qué es pastor? Porque Dios me obligó. Y porque amo a Dios. Dije, Señor, si es tu voluntad, a donde vos quieras que estés, voy a estar. A ver, pastor, ¿y por qué dejó todo el trabajo que tenía y se fue allá al campo? Porque amo a Dios y quiero estar bien con Él. Es simple. Es simple. Pero usted ama a Dios. Pregúntese este 30 de diciembre. ¿Ama a Dios verdaderamente? ¿O siempre está dejando a Dios para lo último? ¿O porque el hermano Ángel no se afeitó, entonces usted dice, no voy más a la iglesia? Ya le dije igual, parece Abraham. Pero... ¿qué tiene que ver? ¿A quién ama usted? ¿Más? ¿A Ángel o a Dios?
Y entonces, hable con el Señor, usted que lo conoce tanto, y dice, Señor, mandale una Presto Barba al hermano. Pero no. Cuando nosotros estamos desenfocados, ¿y qué significa desenfocados en este sentido? Estamos creyendo que amamos a Dios, pero en realidad amamos a un Dios creado por nosotros y que termina siendo un ídolo. Porque cuando nosotros ponemos nuestras prioridades por delante, entonces ya no estamos amando y obedeciendo al Dios verdadero, sino que estamos siendo idólatras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Uno trajo hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y qué más dice? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Y qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo que no? ¿Y no? Son gravosos cuando no amo a Dios. Es complicado. Si a mí me piden de repente, a ver, tenés que ir a tal lado, tenés que caminar 10 cuadras entre el barro, meterte hasta la rodilla, después cruzar un río, después hacer tal cosa, qué sé yo, para ir a ver a alguien que la verdad que no me va ni me viene. Y no sé si voy a estar tan entusiasmado. Ahora si me dicen que haga todo eso y hace, no sé, 5 años que mi hija se fue a estudiar y hace 5 años que no la veo, lo hago 10 veces a eso. ¿Por qué? Porque hay una motivación en el corazón. ¿Verdad? Es más, puedo llegar a hacerlo por imposición. Tenés que hacer eso sí o sí. Y bueno, ahí vamos. Pero voy a estar renegando todo el tiempo. Uy, mirá, me ensucié las zapatillas. Ay, el pantalón, me mojé, hace frío, hace calor. Uy, encima tengo que cruzar el río. Ahora, cuando yo tengo una motivación, yo voy a encontrarme con algo que es muy preciado para mí. No me importa cuánto me embarro, no me importa cuánto frío pase, calor, lo que sea, si me lastimo, nada. Yo voy a llegar. Eso hizo Jesús. Jesús fue hasta la cruz por amor a vos y a mí. Porque si Él no moría en la cruz, vos no podías tener salvación. Y entonces, amamos a Dios nosotros. Ah, no, pastor, lo que pasa que me surgió esto, lo que pasa que me surgió lo otro. Y yo le voy a decir como se lo he dicho durante 13 años. Dale, no hay problema. Pero por dentro estoy diciendo, oh, ¿cómo le falta conocer a Dios? Y voy a orar para que algo pase. Juan capítulo 15, no primera ni segunda, sino el Evangelio de Juan capítulo 15. Este pasaje maravilloso que seguramente lo ha leído varias veces. El versículo 10 y versículo 11 dice: si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús, nuestro ejemplo. Y permanezco en su amor. Y dice además: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
¿Cómo es esto? Amor, obediencia, gozo. Gozo, obediencia, amor. ¿Cómo se junta todo eso? Cuando amamos y estamos obedeciendo, no importa lo que tengamos que pasar, tenemos gozo en el corazón. Ahora, cuando estamos obedeciendo y no amamos, hay tristeza, hay amargura, hay broncas, hay cualquier cosa menos gozo en el corazón. Entonces te estoy dando algunas cuestiones para que veas si estás amando a Dios o no. En cuanto a tu obediencia, en cuanto al gozo en el corazón. Yo desde tantos años, hermanos, que estoy en iglesias, a ver, ya les digo cuánto exactamente. No quiero mentir. 38 años. 38 años. Y he escuchado personas decir, no es fácil servir a Dios. No es fácil, pero bueno, es lo que hay. Como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? A mí Jesús me dice, ligera es mi carga. Y entonces, no entiendo. A ver, yo no estoy diciendo ni estoy hablando de ausencia de problemas y dificultades. Vamos a tener todo igual. Todos tenemos problemas y dificultades. Sirvamos o no al Señor. Y si servimos al Señor, capaz de tenemos algunas extras para tener algún provecho para nuestra fe. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo. No es fácil servir al Señor. Lo dicen con una pena como diciendo, pero ¿y qué va a hacer? ¿Es lo que hay? ¿No hay otro Dios? Me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque está ofendiendo a mi Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios, todo es fácil. Es fácil. Problema, me caigo, me levanto, sigo. Me golpeo, sigo. Porque amo, tengo una motivación. El amor hacia Dios es tan fuerte que ninguna otra cosa me va a hacer parar. Ni hambre. ¿Qué decía Pablo? Desnudez, peligros de ladrones, enfermedades. Bueno, una lista enorme. Nada me va a parar. Nada. Nada, nada. También escribe, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Vamos a seguir un poquito más. Santiago, capítulo 1. Versículo 22. Conocidísimo mensaje. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿cómo ley de la libertad? Si tengo que cumplir una ley, ya no me siento tan libre, diría alguno. La ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será como bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, gozoso.
Si obedezco, soy feliz, tengo gozo. Y ahora dice, en la ley de la libertad. Claro, porque Cristo nos hizo libres. ¿O no? Si te hizo libre, ahora lo amás y tenés toda la libertad para obedecerle y servirle. Si no tenés la libertad para obedecerle y servirle, quiero decirte que todavía estás un poco amarrado o estás con el síndrome del elefante. Usted ya lo conoce, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos no conocen el síndrome del elefante? Bien, levante la mano, no pasa nada. Muy bien. Los elefantes, cuando los agarran de pequeños para amaestrarlos y tenerlos en el circo, les amarran en una cadena a la pata y a un poste muy grueso y lo tienen ahí atado mucho tiempo. Quieren salir, chocan. Si quieren escapar, chocan. Hasta que desiste y se cansa de tanto insistir, pero sabe que no se puede escapar porque está amarrado. Cuando llega a ese tiempo que se rinde el elefante porque está atado y no puede escapar, cortan la soga y solo le dejan el collar en la pata y el elefante no se mueve del lugar. Porque dice, ¿para qué me voy a mover si estoy atado? Pero está libre. Algunos ya han sido libres por Cristo, pero viven como si estuviesen atados. Pero sos libre. Libre para amarlo con todo tu ser. Libre para servirle con todas tus fuerzas. Libre para obedecer al Señor. No para estar ahí atado al sistema, al mundo, a las cosas. Ah, no, pastor, pero usted le va a dar de comer a mis hijos. La verdad que no. Bueno, si viene a casa le invito, pero no. Problema tuyo con Dios. Si lo conocieras, no estarías preocupado por eso. ¿Se entiende el punto? Esto lo he escuchado muchas veces. Ah, sí, que nada, que sirvamos a Dios, pero yo tengo mis cosas. Ok. Si amás a Dios, a veces haces locuras. ¿Cuántos no hicieron alguna locura por amor ahí? Ninguno, ya sé. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Lo encontró? Yo no, acá está. Mateo 5, 16 dice: así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Alumbre qué cosa? La luz de ustedes. Vuestras buenas obras. Ay, pastor, pero yo le ayudo a la gente que necesita. Pastor, yo el otro día estaba allá mirando que una persona no podía levantar algo pesado y yo fui y lo ayudé. No está hablando de eso acá, hermano. Lea el contexto. ¿De qué está hablando? La sal de la tierra, la luz del mundo. Está hablando de mostrar a Cristo en nuestra vida, obedeciendo a Dios. Obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Y esa es la manera de alumbrar. Porque yo puedo ayudarle a 25 millones de personas a cruzar la calle. Puedo darle de comer a 1.000 millones de personas. Pero si no le alumbro con Cristo, no les cambia la vida. Si yo no le muestro mi vida de obediencia a Dios, no sirve. Es más, no le sirve ni a mis hijos.
¿De qué me sirve a mí trabajar 48 horas por día? Ah, no, tiene 24 nada más. Si yo no le muestro a mis hijos con mis actitudes que por sobre todas las cosas yo obedezco a Dios. Yo se lo aviso ahora. Anoten. 30 de diciembre del 2023. Ay, pero si me hubieran avisado, se lo estoy avisando. Lo que sembrás es lo que cosechas. Lo dice la Biblia. ¿Qué estás sembrando para los que están alrededor tuyo? Job, capítulo 42. Pastor, lo que pasa es que a mí me pasan muchas cosas. Bueno, sí, a mí también, pero igual creo que a Job le pasó un poco más. ¿Cuántos leyeron el libro de Job? ¿Cuántos estudiaron el libro de Job? Les pasaron un par de cosas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces Dios vino como Job quería, se sentó al lado de Job y le dijo: pobrecito Job, tenés razón, mirá, yo estaba allá ocupado en otras cosas y no me di cuenta de que vos eras tan bueno, tan justo, que hacías todas las cosas bien y yo te tenía descuidado. Porque Job, ¿qué dijo? Él porque está allá en el cielo. Si él bajara del cielo, se sienta acá conmigo, yo le diría las cosas y él va a tener que reconocer que es injusto lo que me está pasando. ¿Recuerda? Bueno. Y Job dice: yo estoy haciendo todo bien. Es más, hasta hago sacrificios por mis hijos también. ¿Dios quiere sacrificios? ¿Qué decía Samuel? ¿Se complace el Señor en los sacrificios más que en que se obedezca al Señor? La verdad que no. Y Job no lo entendía al principio. Job sacrificaba por él, por sus hijos, por sus nueras, por su che, por todo él, sacrificaba por todo, listo, estoy cumpliendo. Era un evangélico tremendo. Diezmaba, ofrendaba, todo. Y empezó a tener ciertas dificultades en su vida. Y no entendía. Y en un momento empezó a decir: bueno, Él es Dios. Dios da, Dios quita. En esa frase está implícito: y bueno, ¿qué voy a hacer? Como esto que yo dije. Y bueno, no es fácil seguir a Dios, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No hay otro Dios, es el único que hay. Si hubiera uno más bueno. Y Job decía: bueno, Dios da, Dios quita. Pero cuando vamos al final del libro, capítulo 42, versículo 4, dice Job, hablando al Señor: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes si hay una cosa que anda haciendo falta en la iglesia de este tiempo? En la iglesia de este tiempo. Esto. Versículo 6. ¿Qué dice? Por tanto, no, acá la gente se quiere más que a Dios. Hay un antropocentrismo impresionante. Antropocentrismo centrado en el hombre, en sí mismo. Primero pienso en mi bienestar, en lo que a mí me gusta, que si me queda cómodo, si tengo tiempo, si tengo ganas. Entonces ahí voy a ver si hago algo. Pero Job hacía su vida, era empresario, andaba de fiesta en fiesta, económicamente le sobraba. Leía el libro de Job, se va a enterar. Tenía la mejor empresa de transporte del desierto, de aquel tiempo.
ofrecía a Dios sacrificio. Era justo, tan justo que no conocía mucho a Dios. Y termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si realmente conoces a Dios, hay una sola acción que nos queda. Me aborrezco. Ya no me estoy preocupando por mí. Ya no estoy preocupado por mi persona, por mi estatus, por mi lugar, por mi posición. Me estoy preocupando porque soy un desastre total y Dios es 3 veces santo. Y además dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. Hace falta arrepentimiento. Pero no puede haber verdadero arrepentimiento si no hay un encuentro con Dios. Ahora, cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino, cuando entonces yo me aborrezco, entonces se abren las ventanas del cielo. Y usted conoce la historia y si no la lee después. Todo lo que Dios hizo con Job. Pero no fue Job, fue Dios. Lo otro lo había hecho Job a su fuerza, a su manera. Pero cuando Dios bendice, lo hace 1000 veces mejor, a su manera. ¿Cuántos prefieren la manera de Dios? ¿Y por qué no aprovechamos esta tarde para conocer a Dios? ¿Y cómo se hace, pastor? Primero decíselo. Dile, Señor, creo que no te estaría conociendo mucho, porque le estoy dando importancia más a mi propia persona que a la condición real en la que estoy delante de tu presencia y no me estoy dando cuenta. Necesitamos aborrecernos y arrepentirnos. Y como para ir cerrando un poco la idea, este es un mensaje extenso, pero no es la idea hoy. Usted se puede estar haciendo la pregunta, estar diciendo, ¿y a quién tengo que obedecer? Si yo hago esa pregunta, ¿usted qué va a decir? Bien. También le voy a decir yo. Por sobre todas las cosas, a Dios. Debemos obedecer a Dios. Y recuerda el pasaje, cuando los discípulos se les dijeron que no hablen en el nombre de Dios. ¿Ellos qué respondieron? Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Correcto, perfecto. ¿Qué le estaban pidiendo estos hombres? Que no hablen en el nombre de Dios. Los dejamos sueltos, somos amigos, pero no hablen en ese nombre. Es decir, lamentable, si quieres somos amigos, pero yo no voy a dejar de hablar en el nombre de Jesús, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí se cumple y está muy bien. Si alguien quien fuere desde este púlpito le dice, bueno, ustedes no pueden hablar más de Cristo, no le haga caso. Revélese. Primero es necesario obedecer a Dios ante todas las cosas. Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo. Si hay otra cosa que está involucrado, está interviniendo en eso, haciendo interferencia, es idolatría. Ahora Efesios 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. También. Ahora también vamos a aplicar lo anterior.
siempre y cuando nuestros padres no nos manden a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, ante todo, obedecer primero a Dios. Para que te vaya bien, para que seas de larga vida en la tierra. Porque eso agrada al Señor, la obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles ¿a quién? A Dios, a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la obediencia a otra persona. Siempre y cuando no sea algo que interrumpa mi obediencia a Dios. Entonces si me dicen el padre a su hijo, bueno, levantate que tenés que tender la cama e ir a arreglar la habitación. Me dice, no quiero, no tengo ganas. Está en desobediencia y es pecado. ¿En serio? Sí, en serio. Y tenemos que enseñarlo. La desobediencia no le agrada a Dios. Y la desobediencia está en el corazón de aquel que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios tiene un corazón obediente. No hay tanto lugar para la rebeldía. Bueno, Colosenses 3:22 también dice, obedezcan a quienes, a los patrones, a los jefes terrenales. ¿En serio? Y sí, siempre y cuando ¿qué? No se contradiga con la obediencia a la palabra de Dios, a Dios. Nunca me olvidé con Ariel una vez charlando de un trabajo que él tenía y que de alguna manera lo estaban adoctrinando o queriendo que él estafe a las personas. No voy a decir lugar nada, pero... Y bueno, y Ariel se fue de ahí. Ay, pastor, se quedó sin trabajo. Y sí, pero es mejor obedecer a Dios antes que estar en pecado. ¿Verdad? ¿O no? Y bueno, pastor, es mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Si me mandan a que robe un par de cositas, y bueno, ¿qué va a hacer? Tengo que mantener el trabajo. Te aseguro que no conoces a Dios. Porque si conoces a Dios, el amor hacia Dios te va a llevar a obedecer a Dios y no vas a hacer eso. Vas a decir, Señor, no sé cómo, vos me vas a ayudar después, pero yo no puedo ir en contra de tu voluntad. Yo le estoy avisando nada más. Dice Tito 3:1 que estemos sujetos a los gobernantes. Hoy, pero yo no me banco a este de peluca. Bueno, otro puede decir, hoy yo no me bancaba a aquellos otros, y qué sé yo, bueno, 20 años. 20 años no es nada, dice el tango igual. Pero, a ver, si estas personas como gobernantes quieren obligarnos a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, ahí sí yo me levanto contra eso. Ahora, mientras me digan cosas que tienen que ver con regulaciones de un país, etcétera, y yo tengo que obedecer. Pero cuando hay cuestiones, leyes o algo que están en contra de la palabra de Dios, ahí sí yo digo, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Qué nos dice también? Dice Hebreos capítulo 13, 17. Uy, pastor, tenía que encima mandarle ese versículo. Lo conocen, ¿no? Algunos. Algunos sí que leen la Biblia lo conocen. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¡Fua! Y si no lo hago, ¿tenés un problema con él?
Estás en pecado, estás en falta. El problema de raíz es el conocimiento de Dios. Si conoces verdaderamente a Dios, no vas a tener ningún problema con la obediencia. Ningún problema. Escuchaba hace tiempo y lo compartí con varios de los músicos en su momento. El pastor Paul Washer estaba en su congregación, es un hermano conocido pero por todo el mundo. Entonces le hacen una entrevista y dice, pastor, usted debe tener un grupo de alabanza extraordinario, lleno de músicos. No, tenemos uno solo que toca la guitarra, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Y pero si lo deben conocer un montón. No, en la iglesia músicos está lleno. Profesionales, todo. Pero que conozcan a Dios y uno solo que toca la guitarra. Yo dije, wow. Claro. No importa cuántas notas sepas de la guitarra. Lo importante es que conozcas a Dios. Porque si conoces a Dios, vas a usar las palabras que Dios quiere que uses. Si conoces a Dios, vas a amar a los demás como Dios ama. Si conoces a Dios, vas a ser misericordioso como Dios es misericordioso. Si conoces a Dios, vas a juzgar justamente como Dios lo hace. Pastor, no hay que juzgar. Le falta la otra mitad de la Biblia leer entonces. O varias partes de la Biblia. El que juzga con justo juicio no es juzgado de nadie. Entonces, si conoces a Dios y amás a Dios, no importa que tan talentoso o talentosa seas para algo, puedes ser muy buen orador. Pero lo importante es que conozcas a Dios. Porque ese conocimiento de Dios te va a llevar a obedecer a Dios siempre. Y cuando te equivocas, vas a hacer lo mismo que hace Job o hizo Job. Me aborrezco. Me arrepiento. Por eso digo, lo que hace falta en la iglesia de este tiempo es esto. Las personas se aman demasiado a sí mismas y muy poco a Dios. Por eso se quieren más a ellos mismos que a Dios. ¿Y qué tengo ganas de hacer este fin de semana? Y bueno. Los deseos de la carne. ¿A quién se debe obedecer? A Dios primeramente. Pero también hay que obedecer a los padres, también hay que obedecer a los patrones, amos terrenales. También hay que obedecer a las autoridades y gobernantes. También hay que obedecer al pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17, por si no lo tiene marcado en su Biblia. También dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis como bien lejos, así no los escucho, en alta, mucha estima y amor por causa de su obra. Pero si me anda molestando, ¿cómo lo voy a amar? El que conoce a Dios va a decir: gracias, hermano, porque me estás haciendo ver cómo tengo que ser para ser perfecto delante de Dios. Ahora, si no conoces a Dios, te vas a rebelar. ¿Y este quién se cree que es? Y toda autoridad
es puesta por Dios. Y los pastores que hemos sido llamados por Dios, tenemos esta hermosa tarea de poder predicar la verdad y de advertir también a la congregación acerca de cómo es vivir verdaderamente una vida cristiana. La sumisión a la autoridad, ya sea en el hogar, en el gobierno o en la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Hay gozo y poder en esta virtud cristiana de sumisión que nace del corazón. Y que nadie que tenga un corazón altivo y rebelde puede conocer. El que tiene un corazón altivo y rebelde no conoce este gozo de obedecer a Dios, aún en la adversidad, y de ser obediente. ¿No, Tobías? ¿Sí? Pa, quiero jugar a la Xbox. No. ¿Y por qué? Y a veces uno tiene ganas de darle toda la explicación larga o decirle, ¿por qué no? Y bueno, se enoja un poco. Después con tiempo le explico, le digo, vení, sentate. Porque cuando le dije que no, se fue afuera, jugó con esto, estuvo en el campo, se puso a jugar con el hermano, a compartir, se puso a dibujar. Por esto. Si hay un no, es porque hay otra área que tenés que desarrollar. Y vamos a encontrarnos con muchos no dentro de la iglesia también. Ahora, si tenés un corazón altivo y rebelde, te vas a perder el proceso de Dios en tu vida. Pero el proceso de Dios en tu vida es para que explotes todo ese potencial que Dios te dio en las distintas áreas, para que le sirvas con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Bien, bastantes, ¿eh? Obedecer, ¿qué significa en definitiva? Duele esta palabra, pero significa someterse. O sea, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Podemos obedecer solo cuando estamos dispuestos a sacrificar los intereses propios y cualquier deseo que se oponga a los planes y propósitos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacrificar esos deseos y planes que se oponen al propósito de Dios en nuestras vidas? ¿O no? Si no, no hay obediencia. La obediencia media no es obediencia. No se engañen. Algunas personas están dispuestas a obedecer a Dios con tal que eso no se oponga a sus propios deseos. Otros niegan algunos deseos carnales, pero solo para recibir la gloria personal. Si queremos ser hijos de Dios verdaderos, tendremos que negarnos a nosotros mismos y obedecer. ¿No? Pastor, ¿por qué trae este mensaje un 30 de diciembre? Vamos a comer pan dulce y tomar sidra. Es más divertido, es más lindo, ¿o no? ¿Cuántos están tomando mucha sidra? No sé. Un poco nomás. Hermano ya estaba diciendo. Me estaban sugiriendo, pero bueno. A ver, hermanos queridos, yo los amo en Cristo. Y lo digo con toda autoridad. Entonces vengo a decirles esta verdad. Terminamos ya casi este año. ¿Cómo arrancamos ahora? De la misma manera, diciendo que conocemos a Dios, pero la verdad que no lo conocemos. Seguimos como Job, de oídas te había oído. Bueno, pero yo doy el diezmo. Cada vez que puedo voy a la iglesia. Cuando puedo hago algo bueno por alguien. Eso es justicia propia y la Biblia lo dice claramente. ¿Qué dice de la justicia propia la Biblia? Eso es como un trapo de inmundicia, podrido, que tiene mal olor, no sirve para nada. Dios no quiere esos sacrificios personales. Dios quiere que lo ames. Si amas a Dios, no hay sacrificio.
si amás a Dios, es un servicio completamente gozoso, lleno de alegría. Y alegre también por padecer. ¿Qué le pasaba a los discípulos? Los apedreaban, los golpeaban, los metían en la cárcel y salían gozosos de haber servido al Señor. Están re locos esta gente. No. El que ama a Dios por sobre todas las cosas, no le importa padecer, perder, por causa de Cristo. Siempre tiene gozo en el corazón. Amén.